Gracias a la plática, y gracias a los organizadores de la Semana de la Física por hacer esta invitación. La verdad fue algo apresurado. Y pues bueno, la idea era darles una introducción a la relatividad general, pero hacer eso en media hora va a estar más complicado que bailar payaso de rodeo en tacones, así que pues no va a estar chido. Y pues confabulé con uno de los expositores, Alejandro García, que va a presentar el jueves a la 1:30 una conferencia titulada Geometría del Espacio-Tiempo. Entonces va a ser como una primera parte para que puedan entender mejor esa conferencia. Entonces yo les voy a hablar sobre geometría riemanniana, una herramienta matemática que se utiliza en relatividad general para que él pueda explicarles la parte física de una forma más completa. Con luz, por favor. Todo. Sí, porque luego se me duermen. Y no, pues si se duermen les aviento. Monse. Entonces, bueno, para empezar, esta computadora. Entonces les voy a dar, este es un panorama general. Se supone que, ¿cuántos de aquí llevaron álgebra lineal? ¿O le están llevando? Levanten la mano, no les voy a pegar, todavía no. Muy bien, bueno. Entonces, vamos a empezar esta plática considerando un espacio vectorial de dimensión n. Entonces, este espacio vectorial lo vamos a llamar Vn. Nosotros sabemos, si tenemos un espacio vectorial sobre un campo de los escalares K, podemos expresar a un elemento general del espacio vectorial de esta manera. O si tenemos a los elementos de la base, si es un espacio vectorial de dimensión n, tenemos n elementos de la base, de tal manera que podemos reexpresarlo con este conjunto E, con cada uno de sus elementos, de tal manera que un vector general para este espacio vectorial lo puedo expresar como una combinación lineal de los elementos de la base con cada uno de los coeficientes. O de forma más compacta lo puedo expresar con esta notación sigma. Ahora voy a introducir un concepto nuevo que por lo regular no se ve en álgebra lineal, que es el de espacio dual. El espacio dual de un espacio vectorial. Entonces, sea V un espacio vectorial sobre un campo kappa, el espacio dual básicamente es el conjunto de todas las transformaciones lineales que toman un vector y me entregan un escalar. Digamos, si estoy trabajando en R3, tomo una posición en el espacio y me entrega un escalar. Como por ejemplo, una función de temperatura. Una posición en el espacio y me entrega la temperatura en ese lugar. Entonces, para ese caso, vamos a considerar al espacio dual de nuestro espacio vectorial Vn, denotado por V tilde n, de tal manera que sus elementos son funciones lineales. Entonces, a esas funciones lineales le necesito entregar un vector, elemento del espacio vectorial Vn. De tal manera que ese vector lo puedo expresar, como habíamos visto la vez pasada, como una combinación lineal, de esta forma compacta, pero como es una transformación lineal, si recuerdan bien, una transformación lineal cumple con dos propiedades básicas, entonces puedo expresar esta función evaluada en el vector, sacando los coeficientes, que son escalares, del argumento de la función, y solamente evaluándolo en los vectores, que son los elementos de la base. Pero esto de aquí, esta es una suma de escalar por escalar, de tal manera que todas estas sumas son escalares. La de acá era una suma de vectores por escalares, entonces esto es un vector. Pero a cada uno de esos escalares yo los puedo acomodar en un vector, como el anterior, de tal manera que puedo construir este elemento A asterisco. Este sería un vector donde toma a un elemento del espacio vectorial y también toma a un elemento del espacio dual, a una función. Y al espacio vectorial donde vive esto le voy a llamar espacio vectorial dual, porque tomo esas cosas. De tal manera que si es un espacio vectorial, también le puedo encontrar una base para ese espacio vectorial y construir a ese vector dual como una combinación lineal y en esa notación compacta. Bueno, pero como siempre somos flojos, queremos hacer esto cada vez menos aparatoso, vamos a introducir unas definiciones. Estas definiciones son básicamente para poder encontrar los vectores, sobreescribirlos de una forma más simple. Entonces, supongamos que tengo una transformación TI que actúa sobre A, o sea, un elemento del espacio vectorial. Si yo le doy un elemento de ese espacio vectorial, dependiendo del valor de I, me va a entregar el iésimo elemento de ese vector. Digamos, si yo doy T3 de un vector en R3, me va a entregar la componente en Z. Si le doy T2 de un vector en R3, me va a entregar la componente en Y. Y si es T1, pues en X.
Y pues esto todavía facilita un poco las cosas, pero somos más flojos aún, y si queremos compactar más la notación, simplemente digo, en lugar de escribir TI efectuando en A, simplemente si escribo A con un superíndice I, con eso ya se da por entendido que es la yésima componente del vector A. Ajá. De forma similar podemos hacer eso para los elementos de la base del espacio vectorial, dándole este conjunto que está contenido en el espacio vectorial, de tal manera que me va a dar el iésimo elemento. Entonces, para encontrar el iésimo elemento de la base del espacio vectorial, tengo a esta E con un subíndice. El otro para los escalares era el superíndice, para los vectores es subíndice. Y para los vectores duales es al revés. En el caso de los escalares del vector dual, coloco un subíndice y quito el asterisco, simplemente para saber que es un vector dual asociado al vector que vive en el espacio vectorial, y también a un elemento del espacio dual. Y para los elementos de la base del espacio vectorial dual, si en el espacio vectorial normalito era un subíndice, en este caso va a ser un superíndice. De tal manera que puedo escribir con esa notación los vectores, entonces superíndice para escalares, subíndice para elementos de la base, para estos vectores, de tal manera que así es este vector, pero desde este momento vamos a considerar la convención de sumas de Einstein, que nos dice que si en un monomio se repiten los índices, se va a dar por obvio la suma entre los valores que pueden tomar esos índices. Como en este caso solamente tengo un monomio, AI e I, ¿qué valores puede tomar? Estamos hablando de un espacio vectorial de dimensión n, entonces va a ir de 1 hasta n. De tal manera que esta notación, simplemente quito la suma y significaría todo esto. O sea, esto de acá, para hacerlo más compacto. De forma similar, para un elemento del espacio vectorial dual, tendría AI e I, de esta manera, y así construiríamos estos elementos. Muy bien, a este espacio vectorial lo vamos a dotar con un producto interno. Ese producto interno, denotado por esta bolita, va a tomar dos elementos del espacio vectorial y me va a entregar esto de aquí. Entonces tengo el iésimo componente del vector A, el jésimo componente del vector B, y esto de aquí, ese G y J lo vamos a entender como los elementos de una matriz. Ajá. El ijésimo elemento de una matriz, o si vemos sería básicamente las filas y las columnas. Ajá. Si nosotros quisiéramos entender de una forma más precisa cómo se construye esa matriz, porque hasta ahora no hemos dicho cómo se construyen esos elementos, pues consideramos de forma más concreta lo que sería el producto interno entre esos dos vectores. Un producto interno, por definición, si recuerdan de sus clases de álgebra lineal, es una función bilineal, de tal manera que puedo sacar los dos coeficientes. ¿Por qué? Porque son escalares, y solamente me queda el producto interno entre los elementos de la base. De tal manera que el ijésimo elemento de la base básicamente va a ser el producto interno entre los dos elementos de la base. Entonces, aunque esto sea entendido como una matriz, de manera formal es una función que toma dos vectores y me entrega un escalar. Y ese escalar estaría dado por este producto interno, como en el caso del producto punto, una cosa así. Entonces, esta matriz G, o más bien, esta función bilineal G, que puede ser representada como una matriz, se le llama métrica, es la métrica de nuestro espacio. ¿Por qué se le llama métrica? Porque nos ayuda a definir distancias. ¿Cómo hacemos eso? Podemos considerar un vector de nuestro espacio vectorial de dimensión n, con las diferencias en cada una de las direcciones, digamos como los diferenciales, el diferencial en x, en y, en z, de tal manera que si definimos el elemento de línea, o como lo ven en el cálculo de varias variables, la longitud de arco, tomaríamos que esta longitud de arco al cuadrado sería el producto interno entre este vector con las diferencias, de tal manera que por definición sería la matriz G y J con estas cositas de aquí. Ajá. Entonces, como ejemplo les pongo el caso del espacio euclídeo, o sea, que el espacio plano, donde se cumplen los postulados de Euclides, donde la métrica estaría dada, bueno, el intervalo de línea estaría dado por el teorema de Pitágoras. Entonces, con este teorema puedo encontrar que el elemento de línea estaría dado solamente pues el diferencial en x al cuadrado, diferencial en este caso x2, que sería y al cuadrado, x3,
que sería z al cuadrado. De tal manera que, ¿cuáles son los valores del g y j? Pues solamente se conservan cuando el dx es, o sea, cuando y j son iguales. De tal manera que en esos casos, ¿cuál es el coeficiente? 1, 1 y 1. Y en otro caso es 0, porque no tenemos elementos combinados de x1, de x2, por ejemplo. De tal manera que, si recuerdan, los elementos del espacio vectorial dual son funciones lineales. Entonces, yo puedo considerar una función lineal que le doy un vector y me entrega el producto interno entre el vector asociado a esa función lineal con el vector que yo le di. De tal manera que voy a definir que las componentes asociadas al vector dual asociado a esta función lineal, acuérdense que a toda función, a todo elemento del espacio dual le puedo dar una correspondencia con un elemento del espacio vectorial dual, estaría dado por esta forma. Entonces sería la métrica operada por el área. De tal manera que, si ven, esto es un superíndice, aquí baja como un subíndice. Entonces los físicos dicen que la métrica lo que hace es bajar índices de una forma chola, matemáticamente hablando. Pero simplemente es por definición, de tal manera que si yo aplico esto en la definición del producto interno, tengo que lo puedo escribir de esa manera. Entonces, lo puedo escribir así. También puedo considerar el producto interno entre dos entre dos vectores duales, y en este caso tendría otra función que sería la métrica del espacio dual. La métrica del espacio dual, para no hacerles el cuento tan largo, si la pongo en términos del espacio, de la métrica del espacio vectorial normalito, sería básicamente, ¿no ven? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Está bien? ¿Está muy chiquito? Ah, bueno. Si ponemos en términos esta métrica con la otra métrica del espacio vectorial, básicamente la representación matricial de la métrica del espacio vectorial dual es la inversa de la métrica de nuestro espacio vectorial normalito. Entonces, simplemente, si quiero pasar al espacio vectorial dual, calculos inversa con el método que ustedes prefieran de su curso de álgebra 2, tópicos de álgebra. Y de forma similar, puedo considerar una función que, si le doy un vector dual, me entrega el producto interno entre los dos vectores duales, y lo puedo escribir de esa manera, de tal forma que se pone de una manera más compacta. Bueno, todo eso es notación y todo esto, pero ya para adentrarnos más en la parte de lo que van a ver el jueves con Alejandro, vamos a considerar ya no solamente la parte del espacio vectorial, sino también la parte de geometría diferencial. En este caso tenemos el concepto de homeomorfismo. No, yo sé que no todos están relacionados con la parte de topología, pero vamos a verlo solamente como un mapeo continuo, biyectivo e invertible, simplemente una función que me pasa de un espacio topológico a otro espacio topológico, o de un espacio que está compuesto con subconjuntos abiertos a otro espacio que está compuesto con otros subconjuntos abiertos. Una variedad m-dimensional, esto es importante porque la relatividad general está basada en variedades, en específico variedades pseudo-riemannianas, pero una variedad en específico, aquí está la definición formal, pero sería básicamente un espacio que está cubierto por varios subconjuntos abiertos, y si yo hago la unión de todos estos subconjuntos abiertos, obtengo esta variedad. Pero también puedo definir un homeomorfismo, o sea, una función que pueda pasar entre cada uno de estos subconjuntos abiertos a Rn. Por eso es m-dimensional. Entonces, bueno, este concepto no es, vamos a pasar primero esta diapositiva. Un ejemplo de la variedad sería, por ejemplo, esta cosa, que no sé, en el Krispy Kreme le salió una dona mal, se les pegaron dos, y la dejaron por ahí y una hormiguita se fue a caminar por encima de ella. Entonces, la hormiguita está en un dominio muy pequeño de toda esa región geométrica, de ese doble toroide. Pero para la hormiguita, ella ve básicamente que esto de aquí es más o menos plano. Eso sería la función que está pasando de su entorno hacia hasta Rn. En este caso sería con R2. Otro ejemplo clásico pues sería también con la Tierra, que se puede parecer a una esfera. Nosotros estamos aquí, nos parece más o menos plano, básicamente estamos en uno de estos subconjuntos abiertos, pero si unimos todas esas perspectivas planas de las personas alrededor del mundo, tenemos ya lo que sería la forma geométrica de la Tierra.
Y también tenemos un difeomorfismo, no vamos a entrar mucho en el detalle, pero solamente quiero que sepan que estos difeomorfismos, este concepto es básicamente una función que me pasa de una variedad a otra variedad. Y es diferenciable, biyectivo e invertible. Ajá. Nosotros podemos entender a estos difeomorfismos como cambios de coordenadas, así como por ejemplo, si paso de cartesianas a esféricas, una cosa así, un cambio de coordenadas, o en el caso de relatividad especial, pues serían las transformaciones de Lorentz para pasar de la perspectiva de un observador a otro. Y pues otra definición que nos puede servir es la de un tensor. Un tensor, básicamente, para no hacerles el cuento tan largo, es una función multilineal que toma m vectores, o sea, m vectores normalitos, n elementos del espacio vectorial y n elementos del espacio vectorial dual, y me entrega un escalar. Ajá. Entonces, básicamente como la métrica, si recuerdan, la métrica que hacía, tomaba dos vectores que eran dos elementos de la base del espacio vectorial y me entregaba un escalar. Y estaba dado por un producto interno. Por definición, el producto interno es bilineal, por tanto, la métrica es una función bilineal que toma dos vectores. Entonces, la métrica es un tensor porque es una función bilineal. Entonces, a veces nos dicen el concepto de tensor y decimos, uy, tensores, ¿quién sabe qué será eso? Como que todo el mundo habla de tensores, pero nadie sabe qué onda con esto, este rollo, pero al final de cuentas, los tensores son funciones multilineales, o sea, son lineales para cada una de sus entradas, y pues la definición de linealidad, eso lo ven desde álgebra lineal, entonces no hay tanto problema con eso, que no los asusten, aunque se vean aparatosos. Y pueden ser representados, como en el caso de la métrica, que es una función bilineal, se puede representar como una matriz, así que pueden ser representados como matrices, como vectores, como matrices de matrices, pero al final de cuentas son estas funciones multilineales. Bueno, ahora sí. Un elemento que nos va a ayudar bastante, y también en la plática de Alejandro, es este símbolo, el símbolo de Christoffel, que básicamente es un elemento que nosotros al definirlo, si consideramos la derivada de un elemento de la base de nuestro espacio vectorial respecto a una de las coordenadas, o sea, esta derivada parcial, yo puedo considerar que los coeficientes de ese vector, porque al final si tengo la derivada de un vector, voy a obtener un vector, los coeficientes de ese vector van a ser los símbolos de Christoffel, que tienen ahí tres componentes, pero aunque tengan esto la notación de índices, no les dije, si tiene índices es tensor, no les dije, si es una función multilineal es tensor. Esto no es un tensor, no les voy a probar por qué, ya si lo quieren probar, pueden revisar ahorita la bibliografía. Y también podemos considerar, si tenemos la derivada del elemento de la base, también podemos considerar la derivada de un vector general, de nuestro espacio vectorial. Entonces tengo esa derivada, el vector lo puedo escribir como una combinación lineal, de tal manera que si aplico la regla de Leibniz o la del producto, pues tengo el primero por la derivada del segundo, bla bla bla. Tengo el coeficiente, quito el vector, entonces este coeficiente de esa derivada, ya en términos del símbolo de Christoffel, porque aquí tendría la derivada de la base, entonces aquí tendría el símbolo de Christoffel. Esto de aquí sería la derivada covariante del vector. Ajá. Entonces, porque si solamente tomo la derivada del elemento de un vector, no estoy considerando cómo varía también debido a la base, si la base no es trivial, no es constante. Entonces, solamente tengo con esa derivada, puedo también obtener una derivada para un tensor general, no es necesario tener esto tan claro, simplemente que se puede obtener esa derivada covariante para un tensor de rango general. Y otra cosa que nos importa, ya a partir de aquí, para la construcción que va a hacer Alejandro, es que si yo considero que las ecuaciones físicas que voy a escribir, tanto en el espacio vectorial como en el espacio vectorial dual, tienen que ser las mismas, entonces voy a imponer una condición. O sea, en este caso, la definición anterior era para la derivada covariante de un vector. Este es un vector dual por el subíndice. Entonces, esto tiene que ser igual a esto de aquí, pero esto ya es aplicando la regla de Leibniz con la derivada covariante. De tal manera que este término tiene que ser cero. Si este es no trivial, entonces este tiene que ser cero. Y obtengo una de las cosas que se conoce como la compatibilidad métrica conexión, después les digo por qué se llama así tan bonito, que es básicamente que la derivada covariante de la métrica
es igual a 0. Y con eso podemos obtener, ahora sí, si calculo la derivada covariante completa de la métrica, puedo hacer un juego algebraico de tal manera que, si ven, tengo la métrica, las derivadas, tengo el símbolo de Christoffel. Con ese juego algebraico puedo reescribir este símbolo de Christoffel en términos de la métrica. Entonces, si yo tengo la métrica, la forma en la que describo las distancias en mi espacio o estos productos internos entre los elementos de la base, puedo construir el símbolo de Christoffel. Una variedad riemanniana, ahorita les hablé de una variedad, pero en esa variedad todavía no les dije que podemos definir distancias. En esta variedad ya está dotada con una métrica, o sea, una forma en la que se definen las distancias, y también con una conexión, no se preocupen tanto por ese concepto, solamente una forma en la que puedo pasar información de un lado de la variedad a otra. Entonces, estas variedades riemannianas que están dotadas con una forma en la que puedo definir distancias son los elementos esenciales para la relatividad general. Y puedo, ahorita como les expliqué, de la forma en la que puedo pasar información de un lado a otro en la variedad, una cosa que nos interesa es poder caracterizar la curvatura de esta variedad, porque supongo que ya todos han escuchado el spoiler de que la masa curvera el espacio-tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a describir esa curvatura? Pues bueno, aquí, como si vieron, en la mañana llegué con el súper. Gracias. Esto de aquí y y mi supervector aquí. Entonces vamos a considerar esto, lo puedo ver como una variedad, como ya dijimos, es la Tierra, ya lo usamos como ejemplo, y quiero caracterizar la curvatura de la Tierra. Si yo tengo un vectorcito, digamos en R2, en el espacio plano, y si quieres estar bien, no pasa nada. ¿Sí me escuchan, no? ¿Sí? Bueno, gracias por participar. Entonces, si tengo un vectorcito y lo traslado en R2, la forma del vector, básicamente para nosotros observadores externos, es la misma, está apuntando igual, es el mismo vector. Pero en el caso de la esfera, sabemos que si quiero transportar esta cosa a lo largo de la esfera, pasando por círculos máximos, digamos, yo lo estoy sosteniendo de esta manera. Es como si yo estoy sobre la Tierra y lo estoy apuntando así, pero en el ecuador. Lo traslado hacia arriba. Ya cambió el vector, ¿verdad? Y luego lo traslado para acá y llego al punto donde inicia. Entonces este es el vector final, este era el vector inicial. Entonces, si traslado un vector en un circuito cerrado, en una variedad curva, el vector final y el vector inicial son distintos. De tal manera que esa es una herramienta que puedo utilizar para poder caracterizar la curvatura de una variedad. Entonces, en este caso, ese procedimiento se llama transporte paralelo. No les voy a poner aquí todo ese rollo porque se me olvidó.